Ahí está. Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar entonces. De todas maneras, hemos dejado la puerta abierta en Zoom por si alguien más se conecta, pues entra directamente. Bueno, hoy queríamos traer junto con Némesis el tema del duelo y la muerte y comentar algunas cosas y también hacer una reflexión desde las enseñanzas de la fe Bahá'í. Entonces, eh, vamos a, vamos a iniciar de una vez. Némesis va a hacer una introducción muy bonita, luego sigo yo y al final ella va a terminar con las reflexiones Bahá'í sobre el tema de la muerte. Sí, buenas tardes. Un gusto que nos acompañen todos y todas. Voy a compartirles pantalla y me dicen si están viéndola bien. Ahora sí, ya casi, vamos a ver. Ahí está ya. Ok, denme un momentito. Vamos a ver. ¿Se está proyectando, Fabio? No, ahí viene ya. Ok, ahí sí. Ahora sí. Ok, ok, muy bien. Entonces, yo quisiera comentarles, empezar por comentarles el porqué del conversatorio, ¿verdad? A raíz de que nace. Y nace porque hace un tiempo hicimos otro conversatorio en el que estuvimos conversando la temática de la crisis que vivimos hoy en día. Después de eso, pues yo quedé como pensando mucho en el tema de la muerte, ¿verdad? Que fue un tema que me preocupó muchísimo al inicio de toda esta pandemia y toda esa cosa. Creo que es uno de los miedos que más tenemos, el miedo de perder a nuestros seres queridos. Creo que era lo que de momento, cuando todo inició, eh, pues era ese miedo y esa incertidumbre de que no sabíamos qué iba a pasar ni qué iba a suceder en el transcurso de los días. A mí me pasó en lo personal que colapsé uno de los días, ¿verdad? Y entonces yo iba a encerrar a mi abuela y quería que la tuviéramos en un cuarto y que nadie la tocara y que le lleváramos comida y entonces fue muy gracioso porque me dijeron que sí, que estaba bien. Me dijeron, sí, sí, está bien, encerremos a mami, si es lo que usted quiere, la encerramos. Pero eso no quita que igual pueda morir en el cuarto de tristeza, porque ella no está acostumbrada a estar sola, le puede dar un infarto, pueden pasar muchas cosas. Entonces, no es propiamente la pandemia, sino que es algo, la muerte en sí, que vivimos todos los días y que con lo que tenemos que aprender de una forma u otra a lidiar, que es un tema además que pocas veces lo conversamos, que creemos que somos inmortales muchas veces y vivimos como si fuéramos a vivir siempre. Hacemos planes a 5 o 10 años sin siquiera saber si mañana vamos a estar, ¿verdad? Entonces, a raíz de ese tema, a mí me gusta mucho escribir también. Entonces hice un poema en ese momento, en marzo, sobre la muerte justamente, ¿verdad? Entonces quería compartirlo como para abrir el tema de conversación. No sé si tal vez Tuti o Fío quieren leerlo. Sí, claro, yo lo puedo leer. Ok. Elizabeth está ahorita estudiando, porque tiene un examen ya casi.
Ah, Bueno, ok. está en eso, conectándose, pero claro, yo lo leo Ajá. con mucho gusto. Hoy también me pusieron un nombre, ¿verdad, Claudia? Hoy tengo otro nombre. Qué divertido. Ok, mi amor, ¿vas a compartir la pantalla? Ajá, ¿no lo estás viendo en este momento? Ah, vamos a ver. Ah, es que me fui, aquí está ya. Ok, Ah, ok. La naturalidad de la muerte, tan desconocida y poco sentida que nos escalofría, poco pensada, casi ignorada, creyéndonos los cuentos de papel de una vida sin final. Lo cierto es que no es un cuento que todos vamos a eso, tan natural como comerse un tamal en Navidad. Innecesario temer, tan solo debemos comprender que la naturalidad de morir es igual a la de vivir. Para los seres irracionales es fácil entender, ya que pueden ver y comprender que todo lo vivo morirá. Sin un final tan feliz es a donde debemos ir. Suerte ha de tener aquel que logró comprender que para aprender a vivir debe primero saber morir. Vaya sencillez. El querido latido da valor y sentido a este cuerpo para decirnos que esta vida solo tiene dos valores, el valor de vivir y el valor de morir. Sentidos, adoloridos, adormecidos. Es así como murieron felices por siempre, al natural. gracias, Fío. ¿Me escuchan bien? Es que está lloviendo muchísimo aquí. ¿Se escucha bien? Sí, ok. Sí, Ajá. Entonces, no sé si quieren comentar, tal vez Jordan o Claudia, o, ¿verdad? ¿Qué piensan en general sobre el tema? Claudia, no le podemos escuchar. Ajá, ahora sí. No, sí, porque tenía el micrófono cerrado. No, les estoy escuchando, yo escucho. Ok, ok. Perfecto. Está bien. Perfecto. No puedo ver a Fabio. A ver. Entonces, Fabio, si quiere continuar, entonces usted. Perfecto, sí. No tienes que quitar la pantalla, ¿eh? La puedes dejar ahí si quieres. Ah, ok. Nada más déjame ver aquí. Voy a poner en cuadritos para los que estamos. Sí, bueno, me parece eh, una poesía muy propicia para el tema de hoy, ¿verdad? Y como decía Némesis, en una época como esta que nos ha tocado vivir, pues un tema que, aunque, aunque no hayamos atravesado por la experiencia de la pérdida de un ser querido, de una persona cercana, pues de todas maneras la situación en la que estamos inevitablemente nos acerca a ese tema, a esta situación. Y como dice Némesis, pues esto también nos motiva pues a compartir este tema con ustedes y dejarlo grabado para que después se pueda compartir con más personas. Y yo lo que voy a hacer es comentar un poquito sobre el tema del duelo, eh, qué es lo que se suele mencionar sobre este tema, cómo se aborda, etcétera. Y sobre todo, lo que más me interesa es lo siguiente. Eh, hay muchas, hay mucha información sobre el tema del duelo, sobre cómo llevarlo, sobre qué hacer, etcétera. ¿Sí? Pero en lo que estas personas, psicólogos, psiquiatras, investigadores, etcétera, coinciden es que uno no puede saber
verdaderamente qué es lo que está pasando la persona que está en duelo. Esto es una cuestión totalmente personal. Y así como algunas personas, el leer sobre las etapas del duelo, por ejemplo, les viene muy bien porque se identifican con ellas, pues hay otras que no es así y que lo que están viviendo seguramente es algo muy diferente. Pero de todas maneras, eh, pareciera como que es muy importante porque el sufrimiento se vuelve más difícil de sobrellevar cuando no se logra entender por qué, ¿verdad? Que es una pregunta que siempre aparece en el proceso de duelo. ¿El por qué? ¿Sí? Aparte de eso, pues cuando uno revisa los textos bahá'ís, que son los que nos interesan hoy para fundamentar, como lo va a hacer Némesis después de que yo termine, el tema de la muerte desde la fe bahá'í, eh, nos encontramos con algo que a mí me parece muy interesante y es que eh, se, se analiza el tema del duelo desde el amor universal, desde el amor divino, digámoslo así. Desde esa fuerza del amor que es la única que va a permitir que algo tan difícil y que un vacío tan grande pueda de alguna manera soportarse y atravesar por él. Eh, la, la, eh, la posición, digámoslo así, clásica sobre las etapas del duelo la investigó primeramente allá por los 60 una psiquiatra suiza que después se nacionalizó estadounidense, que se llamó Elizabeth Kubler-Ross. tiene unos materiales muy interesantes. Yo, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar con personas, con las personas con las que trabajo, cuando me ha tocado abordar el tema del duelo, siempre suelo sugerir algún libro de la doctora Kubler-Ross. Porque, bueno, porque ella lo trata desde un ámbito muy, que me parece muy interesante, que es el de la transformación. Incluso nosotros estamos muy cerca, digámoslo así, de los ejemplos que ella utiliza, porque al vivir nosotros en un país tropical, pues el proceso de la transformación, por ejemplo, de la oruga en mariposa, es muy común. Incluso uno lo puede ver hasta en los patios de las casas, y eso es maravilloso. No, hay veces que no hay ni siquiera que ir a un mariposario, porque de repente uno en alguna planta hospedera que puede ser que tenga por allí en el patio de la casa, pues se encuentra con que de repente hay una pupa colgando y si uno le da seguimiento, pues eventualmente hasta ve producir toda la transformación. Y este es un ejemplo que la doctora Kubler-Ross solía utilizar bastante. Pero es muy interesante también entender que escuchar personas que están atravesando, por ejemplo, por duelo. Fíjense que a mí, investigando este tema, tiempo atrás, me tocó, bueno, no mucho tiempo atrás, pero me tocó escuchar en un podcast que me encontré por allí, el testimonio de el padre de un niño, de un muchacho, un puberto, un adolescente de 14 años, creo que 11 o 14 años, no recuerdo, que falleció aquí en Costa Rica. Ellos son estadounidenses, pero el muchachito vinieron de vacaciones acá y esto fue hace unos años atrás, adquirió una bacteria en un lugar de estos de termas, de aguas termales, y eventualmente el muchachito falleció. Entonces, el señor, en un programa que lo invitaron, comentaba sobre los estadios del duelo según la doctora Kubler-Ross. Y a mí me llamaba mucho la atención porque habían algunos en los que él estaba totalmente de acuerdo, obviamente en otros no, porque él decía que era imposible que una persona pudiera entender por lo que estaba pasando. Y eso es cierto. La doctora Kubler-Ross siempre abordó este tema desde el ángulo de alguien que es testigo de
del proceso de la muerte de alguien más, pero no de un familiar cercano. Y ella trabajó con muchísimos pacientes a los que empezó a acercarse de manera muy natural. Se encontró con personas que de repente en hospitales o en centros de salud pues estaban fallecientes y no había nadie que los visitara, y lo único que ella hacía era estar allí con ellos. Con algunos podía conversar, con otros no. E incluso hay grabaciones de personas con las que pudo conversar, etc. Es muy interesante. Y a mí me apasiona mucho este tema porque yo hacía labor social cuando yo me fui de Costa Rica. Estaba muy joven, tenía como 22 años, y vivía en México y hacía labor social. Y una vez llegó una señora al lugar donde yo trabajaba a pedirme. Yo no la conocía, y, y pues se sentó ahí a hablar conmigo y me dijo: mire, yo sé la labor que ustedes hacen, me dice, y yo quiero que usted me ayude a morir. Y bueno, yo era un chaval de 22 años que me quedé frío en ese momento, ¿verdad? Ya después, conociendo un poco más el caso, porque después la señora venía con su hija, que era una muchacha de unos, no sé, 16, 17 años. Ya después entendí de que la señora tenía un cáncer terminal, y ella quería recibir ayuda para terminar sus días bien, para estar, digámoslo así, en paz y poder concluir su proceso. Bueno, yo me vi con esta persona un tiempo. Cuando yo me tuve que ir de ahí, ella todavía estaba viva, y tiempo después, ya lejos de allí, ya yo no vivía en México, la hija me contactó para comentarme, y bueno, y para darme las gracias porque su mamá se había sentido bastante bien en esos días, en su proceso que finalmente terminó pues con su muerte. Entonces, son cosas muy interesantes las que suceden en este proceso, no solamente para el muriente, sino para el acompañante también, ¿sí? Porque el duelo casi siempre lo abordamos solamente del lado del acompañante, del que queda vivo, pero pocas veces lo abordamos desde el ámbito, desde el ángulo del muriente, del falleciente, que también necesita muchísima ayuda para poder atravesar por ese proceso de transición, como le llamaría la doctora Kubler-Ross. Fíjense que no solamente a nivel personal tiene un tremendo impacto el tema del duelo y de la muerte, sino a nivel familiar e incluso a nivel de generaciones, porque como es un tema que no se suele tratar, que no se suele hablar, porque el silencio forma parte de ese proceso de atravesar por él. Entonces, muchas veces nos olvidamos de que cuando una pieza, cuando un elemento, cuando una persona de repente falta ya en esa red de familiar, ¿verdad? Afecta absolutamente a todos los demás. Naturalmente, a los que están más cerca los afectará más, pero a través de estos que están más cerca y de las actitudes que estas personas toman, también se van a ver afectados todos los demás componentes de esa red familiar o generacional, como queramos llamarle. Incluso, tanto es así que a veces se encuentra uno con situaciones de familias en donde hay problemas de duelo que no se han podido resolver, y resulta que son personas que fallecieron 1 o 2 generaciones atrás, pero como nunca se habló de aquello, entonces no hubo manera de poder cerrar correctamente ese capítulo. Fíjense que esta situación en las familias costarricenses sucede mucho. Nosotros tenemos una particularidad: cuando uno está dentro, pues no lo nota, naturalmente. Pero cuando uno vive fuera o conoce personas extranjeras que le hablan a uno sobre cómo somos nosotros, uno se da cuenta de muchas de estas cosas. Y a los costarricenses nos tienen, las personas de otros países nos consideran que somos
que somos personas que no somos muy abiertas, ¿verdad? Que cuando, una vez me decía una persona que cuando hablaba con un costarricense, tenía la impresión de que habían cosas que decía, pero habían más cosas que no decía, digámoslo así, ¿verdad? Y efectivamente es así, o sea, en las familias hay muchas cosas que nunca se trataron y muchas de estas tienen que ver con duelos, entonces empiezan a generar problemas posteriormente, no se completan, no se logra cerrar ciertos capítulos, ¿verdad? Dicho sea de paso, cerrar no tiene nada que ver con olvidar o no seguir considerando a la persona que falleció, no, al contrario. Fíjense que en el proceso de duelo lo que se entiende es que cerrar un duelo es cuando finalmente la persona que ya no está se logra colocar en el lugar que le corresponde dentro de la estructura familiar, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cuestiones muy interesantes con este tema, como por ejemplo, bueno, y lo más importante, que es lo que me interesa, sobre todo, que quede bien claro, porque es lo que cuando Némesis nos comparta la parte de cómo se considera en la fe baja y el tema de la muerte, lo vamos a entender mejor. Y es que siempre en el proceso de duelo es importantísimo que se pueda considerar que hay algo que está por encima de el lugar que ocupamos los mortales, digámoslo así, del lugar perecedero que ocupamos todos los que formamos parte de esta humanidad. Cuando se considera que hay algo que está por encima, algo que es trascendente, como quiera que se le llame, porque aquí eso es irrelevante cómo se le llame, se le puede llamar Dios, se le puede llamar el espíritu, o como se le quiera llamar el amor universal, etcétera. Pero cuando se considera que hay algo que está por encima, que trasciende los límites de la vida humana, entonces es más fácil poder poner estas cosas en su lugar. Es más sencillo. Y esa es una de las cosas que hay que considerar inevitablemente cuando se trata con este tema. Estamos hablando de un proceso, repito, que solo se puede vivir en primera persona. O sea, es muy difícil vivir un duelo o tratar de entender el duelo de alguien más. No se puede. Estamos hablando de un trauma emocional que puede dejar huellas muy importantes si no se trabajan. Estamos hablando de que factores como el miedo, por ejemplo, y el silencio forman parte del duelo, ¿verdad? Pero si no se saben trabajar, pueden dejar una herida abierta, ¿sí? Estamos hablando de que el duelo comprende varias fases, para algunos investigadores más, para otros menos. Yo recuerdo que la doctora Kubler-Ross, por ejemplo, hizo famoso por primera vez las 5 etapas del duelo, ¿verdad? Que bueno, se resumían en 5 etapas básicamente. Sin embargo, conforme se va investigando más sobre el tema, pues nos vamos dando cuenta de que esto es un poco más complejo. Pero eso no importa. Bueno, lo que interesa es tomarlas en cuenta porque yo creo que eso puede ayudar. Como por ejemplo, saber que lo primero que se produce en un proceso de duelo, cuando alguien cercano fallece, pues es el momento de la pérdida, ¿verdad? Y esto es bien importante porque cuando hablamos de la muerte no es la misma para todos. Hay de muertes a muertes, unas son más traumáticas, otras no tanto. Pensemos, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto posible porque, bueno, no lo sé, pero seguramente es posible que hayan casos que estén escuchando ahorita o que vayan a escuchar después de la grabación,
de personas que hayan atravesado por esto. Pero obviamente no es lo mismo, por ejemplo, el fallecimiento de una persona que ha tenido una larga enfermedad y que uno ha tenido tiempo de irse preparando, no de prepararse para el momento final, porque eso es imposible, pero que por lo menos se ha ido preparando en el proceso de ayudar a la persona a atravesar por esa transición. Y en donde, por ejemplo, la muerte podría incluso significar un gran alivio para una persona que ha sufrido mucho tiempo la enfermedad o un padecimiento, por ejemplo. Pero hay casos en donde, como por ejemplo como el de este señor que les comentaba, en donde la misma naturaleza parece que nos juega una mala pasada, porque uno entiende de que sería la manera natural que primero falleciéramos los padres y después los hijos, pero hay veces en que sucede al revés. Y entonces incluso se emprende el enojo y la ira, incluso contra la misma naturaleza, porque se entiende, pero pasa. Y casos, supongo, que son mucho más dramáticos, ¿verdad? En donde entendemos que el impacto pues, es muy diferente dependiendo del tipo de muerte. Pero aquí lo interesante es que esto deja muchas huellas, el tema del impacto, ¿verdad? Las imágenes que permanecen, incluso las memorias a nivel visual, las memorias a nivel de aromas, las memorias a nivel de sonidos, por ejemplo, que quedan, que en un momento determinado en nuestra vida aparecen de nuevo porque algo las detona, porque uno escuchó algo, porque uno vio alguna imagen que le recordó y entonces vuelven de nuevo a traer a la superficie el dolor, el sufrimiento, etc. Pues el momento del impacto, como se le llama, pues es muy importante para determinar cómo va a ser el resto del proceso. Y obviamente después aparece la negación, ¿verdad? Que es una etapa muy típica del duelo. Sí, cuando pues la persona reacciona y empieza a pensar de que hay una hiperactividad para tratar de huir, de silenciar, de acallar el sufrimiento, ¿verdad? Búsqueda de un culpable, por ejemplo, alguien o algo en quien descargar la impotencia, por ejemplo, crear una imagen idealizada de la persona que falleció, por ejemplo. Son características que tienen que ver con la negación en ese momento de aquello que está sucediendo. Incluso en la búsqueda de refugio en la espiritualidad, por ejemplo, es una manera de entender la negación, ¿sí? Aunque eventualmente esto pueda ayudar muchísimo a poder atravesar por el proceso. Y finalmente, pues muchas personas lo encuentran en adicciones, por ejemplo, ¿verdad? De nuevo, es una manera de producir, de manifestar la negación, ¿verdad? Luego viene una etapa de exteriorización de emociones. Las emociones reprimidas, ya sabemos que si no se logran comunicar, si no se logran sacar, pues tienden a producir problemas más serios, enferman básicamente, ¿sí? Entonces hay que buscarles una forma de que se puedan canalizar, digámoslo así. Incluso hay personas que acostumbran, lo hemos visto en varios casos, de que cuando alguien tiene una pérdida, tratan de no reemplazarla, sino de ayudarle, por ejemplo, qué sé yo, regalándole una mascota o algo así, algo por donde pueda canalizar sus emociones, porque sabemos que se produce este problema de no poder comunicar, ¿verdad? Pero a la vez sabemos de la gran importancia que tiene pues poder exteriorizar estas cosas. Muy importante es otro de las etapas que es aprender a poner palabras al duelo. Esto es muy complicado porque al principio las personas que atraviesan por ahí no solo no pueden poner palabras, es que no pueden decir nada sobre aquello. Pero poco a poco es importante ir poniéndole palabras al asunto, al duelo, ¿verdad?
Esto facilita enormemente el desbloqueo emocional. Hablar del fallecido, hablar de él como el fallecido, ¿verdad? Por ejemplo, ayuda muchísimo, pero en su momento, obviamente, ¿verdad? Porque estos no son, otra cosa importante es que esto no son etapas lineales, o sea, no es un checklist, ¿verdad? Que uno va marcando, no. Estos son etapas que perfectamente pueden aparecer una después de la otra o en un orden diferente, o puede ser que alguna aparezca y dure mucho tiempo o que pase muy rápidamente. Muy importante lo que se le llama el perdón, ¿verdad? Que en realidad es una manera de, desde el punto de vista, digámoslo así, de posibilitar una reconciliación con todo lo que ha quedado. Sí, porque fíjense que el doliente, la persona que atraviesa por el duelo, es muy posible y es muy común que entra en una relación bastante tensa con todo lo que queda, ¿verdad? Es parte de la culpabilidad, es como sentirse culpable por permanecer vivo cuando alguien muy cercano no lo ha podido hacer. Entonces, eh, perdonar de alguna manera es reconciliarse de nuevo con todo lo que nos rodea, con las personas, con los hechos, con los lugares, con las actividades, ¿verdad? Porque es muy común que la persona se sienta mal, por ejemplo, si va a ir a alguna actividad y de repente siente que está disfrutando de aquello, pues se siente mal porque piensa que no debería disfrutar cuando se ha tenido una pérdida tan grande. Una etapa muy importante es la del legado, ¿verdad? Que es una vez que se aprende a reprimir, a expresar las emociones reprimidas, entonces, y a apalabrar, ya ponerle nombre a las cosas de nuevo, es cuando finalmente se aprende a colocar al fallecido en el lugar que le corresponde. Ya se puede hablar de él, ya se le puede honrar, digámoslo así. Ya se le puede dar su lugar de nuevo en la familia, en el núcleo familiar, en la red de apoyo que se tiene, ¿verdad? Ya se puede hablar de las cualidades que tenía, por ejemplo. Y esto es importantísimo porque se rescata a esa persona del silencio y se le vuelve a poner y se honra incluso su legado, ¿verdad? Que en un principio pues era muy difícil. A partir de que la persona, el fallecido, ya ocupa de nuevo un lugar, fíjense que desapareció por un tiempo, no se pudo hablar de él, ¿verdad? Pero ya entonces vuelve a tomar un sitio, y un sitio muy honorable, y aquí entran en juego también todo el tema de los rituales, que son importantísimos, porque los rituales es una manera simbólica de producir un cierre, ¿verdad? Claro, al principio esto es muy complicado porque, imagínense, un doliente, alguien que ha perdido a un ser querido, pues atraviesa, por ejemplo, dentro del catolicismo, que es lo que tenemos más cerca en la experiencia nuestra en este país, atraviesa por una serie de ceremonias, pero claro, es muy pronto todavía para poder, digámoslo así, sacarle todo el provecho a estos rituales que lo que buscan es colocar el legado del fallecido en el lugar que le corresponde. Pero eventualmente se puede lograr a través de una serie de rituales porque es una manera simbólica de darle un sitio a la persona. Y la vida simbólica, aunque cuando uno dice simbólica, a veces se considera como de que, bueno, eso no es parte de la realidad. No, no, al contrario, es la parte más real de la vida simbólica, porque la vida que nosotros vivimos está conformada por símbolos. Todo, absolutamente lo que vemos está conformado por símbolos. Entonces, de esa manera se le puede dar un lugar a la persona. Y al darle un lugar, se puede dejar ir una frase que hay que entender, ¿verdad?
dejar ir definitivamente al fallecido, ¿sí? A través de estos rituales y dándole el lugar, entendiendo por dejar ir, eh, eh, hacer un cierre del proceso de duelo. Obviamente el fallecido nunca va a desaparecer, siempre va a estar allí, en la memoria de aquellos que lo tuvieron cerca, pero en ese lugar, digámoslo así, que ahora le corresponde. Y esto produce, pues, llamémoslo así, un renacimiento para el doliente, que finalmente vuelve a sentir que otra vez, nunca igual que antes, obviamente, pero que otra vez vuelve otra vez a formar parte, recupera su vida y la puede entonces continuar. Esto puede tomar mucho tiempo, pero es interesante conocer estas cosas. Y vuelvo de nuevo y con esto termino. Lo más importante de todos estos pasos que yo he mencionado, ¿verdad? El más importante de todos y el que puede producir un impacto más grande es cuando uno tiene presente que siempre hay algo que trasciende nuestra condición humana. Y eso puede ser un apoyo muy importante. Se logra a través de la oración, se logra a través de los mismos rituales, se logra a través de la fe que se tenga, ¿verdad? De muchas maneras. Cuando eso no está presente, se ha podido ver que estas cosas tienden más en sanar y se vuelven más complicadas. Entonces, eso me parece muy importante porque desde el punto de vista de la fe Bahá'í hay una serie de enseñanzas muy puntuales sobre el tema de la muerte, que nos ayudarán muchísimo a poder entender todavía más este tema. Y eso es a lo que Némesis se va a referir ahora, incluso hasta con unas citas muy bonitas. Bueno, adelante, ya te dejo a ti, Némesis. Gracias, Fabio. No sé si quieren realizar alguna intervención o así, que nos levanten la manita o que nos indiquen, ¿verdad? Creo que voy a tomar una de las etapas que usted mencionó, Fabio, sobre la negación, ¿verdad? Que creo que es una etapa que a veces es como compleja de manejar y que en la fe, ¿verdad? Ya desde la perspectiva Bahá'í, vemos o nos indican sobre los ciclos universales. Entonces cada uno, vamos a leerlo textual. Estos son palabras tomados de textos Bahá'ís. Entonces dice, cada uno de los cuerpos luminosos de este firmamento ilimitado tiene su ciclo de rotación, periodo en el que completa todo el circuito de su órbita antes de comenzar uno nuevo. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la Tierra da toda la vuelta, ¿verdad? 365 días, un poquito de horas y minutos, y ese es el tiempo del ciclo. Naturalmente vuelve a iniciar una vez que termina. Entonces, esto nos hace, ¿verdad?, pensar un poquito sobre la importancia de los ciclos universales y que todo tiene un ciclo, que todo va a tener un inicio y todo va a tener un final. Por ejemplo, nos dice, dado que toda composición, ya sea universal o particular, debe necesariamente descomponerse, a lo sumo, algunas se desintegran rápidamente y otras con lentitud, pero es imposible que algo que sea compuesto no acabe por descomponerse. Nosotros, como seres compuestos, ¿verdad?, vamos a acabar por descomponernos, en efecto, porque es, como bien lo dice esta cita, es imposible no llegar a descomponernos siendo seres compuestos. Esa parte de negación y me gusta, bueno, quise como relacionarla con los ciclos universales, porque me parece que es una buena forma de verlo y tratar de entenderlo de esta manera. Vamos a tocar temas, ¿verdad?, que son temas un poco complejos, que son temas que podríamos conversar de ellos solitos muchísimo tiempo.
lo que queremos es dar como una pincelada de qué tenemos, ¿verdad? Qué nos dicen las citas, qué nos dicen los libros, y ver qué piensan también, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, o cómo ven el tema. Este otro tema, la inmortalidad del espíritu, que es un tema que también nos ayuda, o creo que nos permite también aceptar que no somos de este mundo en realidad, que solo es un paso, ¿verdad? Que estamos aquí de paso. En la fe, bueno, creemos que existen dos tipos de recompensas. Una, las recompensas existenciales, que van a ser las virtudes y perfecciones que adornan la realidad humana. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, personas que estaban en la oscuridad y se vuelven luminosas, que eran ignorantes y se vuelven instruidas, que era descuidada y se vuelve consciente, que estaba dormida y que despierta, que estaba muerta y es resucitada, estaba ciega y comienza a ver, estaba sorda y comienza a oír, era terrenal y se torna celestial, era material y llega a ser espiritual. Que estas recompensas existenciales, como, bueno, Jaulo nos dice, ¿verdad? Que es importante tenerlas en cuenta siempre. Tenemos también las recompensas finales, que estos van a ser los dones y las perfecciones que la persona alcanza en los dominios celestiales después de su ascensión de este mundo, que van a ser las perfecciones divinas, las dádivas eternas y la dicha permanente, que estas las vamos a alcanzar en la otra vida, ¿verdad? O como él bien lo llama, en una segunda vida, que no tenemos, o bueno, va a ser muy difícil comprender hacia dónde vamos o hacia qué vamos, y ya luego un poquito más adelante vamos a ver por qué no vamos a poder comprenderlo. No de esta forma, ¿verdad? No en este mundo, de comprender hacia dónde vamos, pero los dones a los que debemos llegar, y por eso creo que siempre la fe como tal, nos exalta que tenemos que estar siempre perfeccionando esos dones y esas virtudes y eso que tenemos como seres humanos para justamente alcanzar estos dones finales. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, esta frase de Cristo donde dice que actúa de tal manera que alcancéis vida eterna, nazcáis del agua y del espíritu y entráis así en el reino. Entonces nuevamente, ¿verdad? Nos invita a que actuemos siempre de la mejor manera para lograr alcanzar estas recompensas. Que sea cual sea la fe o la creencia, pues siempre tenemos esas recompensas en todas y se cree o tenemos esa convicción de que tenemos una vida después de esta. En ese sentido, ¿verdad? Y hablando sobre la inmortalidad del espíritu como tal, quise poner este ejemplo que dice que sostener que el espíritu queda aniquilado con la muerte del cuerpo es imaginar que un pájaro enjaulado muere si se rompe la jaula, aunque el pájaro no tiene nada que temer de la destrucción de la jaula. Entonces este es un cuerpo, ¿verdad?, que tenemos en este momento y que por alguna razón así estamos. Hay otros que tienen otros cuerpos o que están en otros espacios, como los animales, como los vegetales, como los minerales, que están vivos igual y que en algún momento van a dejar ese cuerpo y se van a transformar en otra cosa. Entonces vemos la importancia justamente y cómo en efecto el espíritu es inmortal y va a trascender siempre y va a seguir y va a continuar en diferentes procesos. Aquí vamos a hablar un poquito sobre el progreso de todas las cosas. Entonces vemos que el espíritu del hombre vive para siempre después de abandonar esta forma material. Indudablemente, al igual que todas las cosas existentes, es capaz de progresar. Nada de lo que existe permanece en estado de reposo, es decir, todas las cosas están en movimiento, o bien están creciendo o declinando, viniendo de la inexistencia a la existencia o pasando de la existencia a la inexistencia.
Entonces, igual, ¿verdad? Vamos a estar siempre en un continuo proceso y crecimiento, en un cambio continuo. El cuerpo, por ejemplo, no somos las mismas células que tenemos hoy a las que teníamos, por ejemplo, ayer. Ya hay un cambio significativo. Y así también con el pensamiento, y con la educación, tanto espiritual como académica, vamos a estar siempre en progreso. No por eso quiere decir que luego de que ya no estemos en esta forma de vida que tenemos en este momento y cuando el cuerpo ya deje de existir, vamos a igual continuar en la otra vida progresando. Aquí tenemos varias citas que queríamos compartir para Fío. ¿Usted me ayuda con la lectura de estas? Claro que sí. Estas son citas que creemos importantes poner para ver cómo o de qué forma, ¿verdad? Podemos ver la muerte de una manera más bonita, que no debe de ser así como de que ya dejamos de existir, sino que es algo bonito, y estas citas pienso que nos ayudan a entender eso, ¿verdad? Fío, si quieres. La Ajá, leo. sí, porfa. Ok. Ok. Hoy pídete cuentas a ti mismo cada día antes de que seas llamado a rendirlas. Y habrás de responder: oh Hijo del Altísimo, he hecho de la muerte, un mensajero de alegría para ti. ¿Por qué te afliges? He hecho que la luz resplandezca sobre ti. ¿Por qué te ocultas de ella? Oh Hijo del Espíritu, con las felices nuevas de la luz te saludo. Regocíjate. Te llamo a la corte de la santidad. Habita allí para que vivas en paz eternamente. Gracias, Fío. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo estas citas, la primera, que es un poco de que reflexionemos y pensemos justamente en, como hablamos a un inicio, no sabemos si vamos a estar mañana, ¿verdad? Entonces que debemos de pedir cuentas a nosotros mismos todos los días antes de que seamos llamados a rendirlas, porque somos muy frágiles, ¿verdad? Y creo que eso a veces no lo vemos como seres humanos, la gran fragilidad que tenemos, y que en cualquier momento, y que bueno, todos los días es un gran reto que el cuerpo logre sobrevivir a esta vida. Tenemos demasiadas cosas que nos podrían afectar. A veces nos exponemos más, a veces nos exponemos menos, pero el simple hecho de vivir ya creo que es como todo un reto todos los días, y no lo vemos así, no nos detenemos como a pensar en lo frágiles que realmente somos, que el cuerpo que tenemos es demasiado frágil, que en cualquier momento nos caemos y listo, que nos cae un objeto encima y listo, porque es un cuerpo muy, muy frágil. Por eso quería como comentar esta cita y invitarlos a todos y todas a que reflexionemos sobre eso. La siguiente cita esta nos dice que él ha hecho de la muerte un mensaje de alegría. Entonces ahí vemos cómo nos dice que el mensaje que él envía, o que deberíamos de recibirlo así, es de alegría, porque pasamos a una segunda vida en la cual vamos a seguir progresando. Entonces que no debemos tampoco por qué tener tanto miedo o esa tristeza que muchas veces sentimos o tenemos. Pienso que estos espacios son muy, muy importantes y muy buenos, porque es un tema del que pocas veces se habla, es un tema que por alguna razón no queremos tocar, y que si lo vemos de esta manera y si lo vemos con la naturalidad que deberíamos de verlo, es bonito,
¿verdad? Porque cuando vemos un bebé y el bebé va creciendo y el bebé se convierte en un joven y luego se convierte en un adulto, es un proceso natural de crecimiento de ese ser. La muerte también va a ser un proceso natural que también va a ser un proceso de crecimiento de nosotros como seres humanos, que como bien veíamos, el espíritu va a continuar progresando. Entonces, sí es importante que ojalá podamos verlo como todas las entidades nos invitan a verlo con alegría. Inclusive no sé si han visto en otro tipo de culturas o así, que cuando hace muchos, ¿verdad? Y hay algunos lugares donde todavía lo hacen y las personas mueren, hacen una fiesta. Y, y es de mucha alegría y de verdad lo celebran, el paso de ese ser a otra vida mejor, a otra vida de espíritus. Entonces lo celebran y cantan y bailan y hacen una ceremonia mucho más alegre de las que estamos nosotros en este lado del mundo a celebrar o a realizar. Son cuestiones culturales, pero, pero es otra forma, ¿verdad?, de ver justamente la muerte, como bien nos lo explicaba hace un momento Fabio, desde el ámbito psicológico. Eh, Hay formas de verlo y nosotros creo que podemos ahí un poco decidir de qué forma queremos verlo. La última cita que nos habla de las felices nuevas, donde dice, con las felices nuevas de la luz te saludo, regocíjate, te llamo a la corte de la santidad, habita allí para que vivas en paz eternamente. Entonces de nuevo nos invitan a, a que demos ese mensaje de felicidad, de que vamos a estar en un lugar eternamente y que debemos sentir bonito, estar en paz, o tanto los que estamos acá y quedamos, como la persona que está en el proceso de avanzar. No sé si tienen hasta acá algún comentario, quisieran hacer alguna intervención. A mí sí me gustaría hacer un comentario. No sé Ajá. si es... bueno, yo el tema de la muerte desde el punto de vista de la fe es una oportunidad más para fortalecer las cualidades, ¿verdad? Pero ahora escuchando a Nemes y las citas que ella trae, se me vienen a la mente, entre otras, por ejemplo, la del desprendimiento, porque nosotros como seres finitos estamos muy vinculados también a nuestra naturaleza material, parte de nuestra vivencia, ¿verdad? Y realmente la muerte nos pone en una situación de decidir, decidir no, de cuestionarnos más bien exactamente esa condición finita que tenemos, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos, y mucho de nuestra falta de certeza en relación al tema de la muerte obedece a esa misma condición de que nosotros somos limitados, nosotros no tenemos la claridad, por decirlo de alguna manera, de toda la dimensión que es la vida después de esta vida, ¿verdad? Lo que sí tenemos es la certeza del amor de Dios. Y en los escritos bajáis, una forma de explicarnos sobre esa transición de la vida espiritual es la analogía que utiliza Abdul Bahá del bebé en el mundo de la matriz, que potencialmente en ese mundo nosotros desarrollamos los sentidos materiales, ¿verdad? El oído, la vista, etcétera, pero no es sino hasta pasar a esta otra etapa de la existencia, que es la vida en este mundo, que desarrollamos esos sentidos. Igual sucede con la analogía con la vida después de esta vida, ¿verdad? No es sino hasta que el cuerpo fallece, el cuerpo material, el alma sigue evolucionando hacia los mundos espirituales. Pero esa certeza del amor de Dios siempre está presente. Eso es lo que nos da la confianza, lo que nos da la orientación
Si no tuviéramos eso, bueno, lo recordaba casualmente ayer con mi amiga Claudia, del fallecimiento de mi papá, ¿verdad? Yo le he contado a ella, pues fue un proceso muy duro y ahora con lo que voy a mencionar finalmente, recordé también la pérdida de mi bebé, que como decía Fabio, lo mencionó y creo que también Némesis, uno en esa condición tan finita desconoce y se le vuelve hasta inmanejable los sentimientos y todo, ¿verdad? Porque y nosotros somos realmente seres muy limitados, como lo dice Némesis, ¿verdad? Eh, pero hay un misterio en eso. Dios nos da esa condición, pero también nos da la potencialidad de desarrollar todas esas cualidades espirituales y de transformarnos. Y lo que, bueno, les iba a contar que cuando yo tuve esa experiencia, no es que estaba enojada, pero me sentí como cuando, como esa imagen de que uno le jalan la alfombra y queda como suspendido en el aire. Yo no tenía, no sabía de mis sentimientos, no entendía, o sea, había un montón y empecé a leer, fue lo que sentí en la oración que tenía que leer, todo el tema del amor y la certeza que debemos tener en Dios, la confianza. Y particularmente también muy fuerte el proceso con el proceso de la enfermedad y la muerte de mi papá. Pero bueno, eso es parte de nuestra gran oportunidad. Para mí la muerte es una oportunidad muy grande de aprendizaje y quería cerrar esta intervención con lo que dice Abdul Baha. Una vez le preguntaron sobre qué deberíamos esperar de la muerte y su respuesta fue muy breve y expresiva. Dijo, ¿de qué forma se espera el fin de cualquier viaje? Con esperanza y expectación. Esto es igual con el final de este viaje terrenal. En el otro mundo, el hombre se encontrará libre de muchas de las preocupaciones que le hacen sufrir ahora. Y en otro texto de los escritos también se menciona que si nosotros tuviéramos evidencia de lo que es esa vida después de esta existencia, no quisiéramos ya casi que ni vivir aquí, quisiéramos pasar, ¿verdad? Pero es muy duro. Con mi hijo, mi bebé, empecé a leer la muerte de los niños, ¿verdad? Prematuros. Y en los escritos se explica que Dios es como un jardinero y que cuando ve un arbolito que está en un rincón donde no tiene suficiente humedad, ni sol, ni las condiciones, ese jardinero lo trasplanta a un lugar para que se desarrolle y dé todos los frutos maravillosos que puede dar. Igualmente así, esa es la analogía con la muerte. Las personas cuando ya dejaron de dar sus frutos en este mundo, Dios como que los trasplanta a esos mundos espirituales para que se sigan desarrollando y sigan dando los frutos, ¿verdad? Y la verdad, esa fue la analogía que a mí me dio un poco más de paz y tranquilidad porque yo me sentía muy afectada. Pero bueno, es parte del proceso, ¿verdad? Y eso es humano, es parte de nuestra humanidad. Y nos da la posibilidad también de compartirlo con los demás, como lo estamos haciendo ahorita. Muchas gracias. Gracias, Fío, por compartirnos esa experiencia. Y creo que sí, ¿verdad? Un poco lo que nos dice de tener esa confianza y ese amor es una forma muy bonita de verlo, de ver las cosas y de cuando nos pasa o cuando debemos atravesar por esas etapas, lo hagamos de una manera más tranquila, que no por eso quiere decir que no vaya a ser doloroso, porque como seres finitos que somos, sentimos dolor, tenemos muchos sentimientos. Y yo pienso que igual la tristeza y el dolor son sentimientos que tenemos que experimentar, y está bien experimentarlos. A veces, no sé, la misma sociedad nos hace ver como que está mal llorar o está mal sentirnos mal. Y, y bueno, Fabio ahí sino que me corrija, pero yo creo que está bien, ¿verdad? Porque son sentimientos que imaginen si nunca hubiéramos sentido tristeza o si nunca hubiéramos sentido
desánimo. Son sentimientos que tenemos que experimentar para poder crecer y para poder ser mejores personas y para poder seguir con ese proceso de crecimiento. Si estuviéramos solos, y por algo, yo siempre pienso que por algo también lo tenemos, por algo podemos sentirnos tristes, por algo podemos sentirnos alegres, pero es eso, lograr entender que es solo un sentimiento y que es temporal, justo como esta vida, ¿verdad? Es una vida temporal que estamos de paso, para unos, en el caso de Fío, muy, muy corto, un paso muy, muy corto, para otros que viven 100 años, un paso muy largo, pero es eso, ¿verdad? Estamos de paso. Todos los sentimientos y todo lo que tenemos aquí se va a quedar aquí. Y está bien sentir todo lo que sentimos porque es parte de nuestra naturaleza. Siempre que lo hagamos teniendo ese conocimiento y que si queremos llorar, que lloremos. Yo siempre digo, está bien, uno puede llorar y llore muchísimo y disfrute, porque también se puede disfrutar. Cuando estamos muy contentos, pues estemos muy contentos y hagámoslo con muchas ganas también y estemos lo más contentos que podamos. Cuando nos enojamos, enojémonos con muchas ganas, tomando en cuenta y teniendo mucha precaución de las acciones que vamos a hacer en ese estado, porque con esos sentimientos pues podemos hacer acciones de las cuales después nos podemos arrepentir o no sean las mejores acciones en el momento, porque nos vimos envueltos justamente por un sentimiento que yo a veces lo pongo un poco como el instinto que tenemos, ¿verdad? El instinto que a veces no podemos controlar. Entonces, bueno, creo que es bueno pensar un poquito y vamos a ver qué nos dice. Esto es en algún momento donde le preguntan a Jaula sobre el tema. Y entonces él responde esto y nos dice que la naturaleza del alma después de la muerte nunca podrá ser descrita, ni es conveniente ni permisible revelar todo su carácter a los ojos de los hombres. Los profetas y mensajeros de Dios han sido enviados con el único propósito de guiar a la humanidad al recto camino de la verdad. El propósito fundamental de su revelación ha sido educar a todos los hombres para que, a la hora de su muerte, asciendan con la mayor pureza y santidad y con absoluto desprendimiento hacia el trono del Altísimo. La luz que irradian estas almas es responsable del progreso del mundo y del adelanto de sus pueblos. Entonces vean, ¿verdad?, cómo nos dice que de esta forma no lo vamos a lograr comprender por más que intentemos comprender qué va a pasar después. Fío lo explicó hace un ratito, pero quisiera otra vez volver a poner el ejemplo de que cuando un bebé viene a este mundo en esa forma, ¿verdad? Él no podría comprender a qué mundo se va a enfrentar. Él, en su crecimiento dentro del seno de la madre, pues va a experimentar ciertos cambios, va a desarrollar los oídos, va a desarrollar, pero jamás se puede imaginar cómo es sentir o cómo es escuchar, porque no lo puede experimentar hasta que salga a este mundo y pueda y tenga la oportunidad de escuchar y de sentir, y entonces empiece a hablar, y entonces conforme va creciendo se va a ir dando cuenta de a qué mundo llegó. A veces con una mejor comprensión, a veces con una comprensión no tan buena, o tal vez no sea la mejor, y justamente porque va a depender de la educación que tenga esa persona, de qué forma o de qué manera se eduque, tanto espiritualmente como en la vida en sí. Entonces, Bajaula nos dice que por más que intentemos ¿verdad?, darle vuelta y que nos acordemos de ese ejemplo, que en esta forma de vida es realmente imposible lograr entender lo que vamos a experimentar en una vida futura. Entonces, quisiera terminar, esas son las cosas de la virtualidad. Quisiera, ya está el café, chiquillos, así que ya pueden venir también. Por favor, ya el café está hecho, yo lo escuché, pero me quedé callada. Ahora yo quiero café también. Vengan.
quisiera que finalizáramos con una oración. A ver, oración para los difuntos. Fío, ¿la quiere leer? Claro. Ok, la escuchamos. Oh mi Dios, tu perdonador de los pecados, el que confiere los dones, el que disipa las aflicciones. Verdaderamente, te suplico que perdone los pecados de quienes han abandonado su vestidura física y han ascendido al mundo espiritual. Oh mi Señor, purifícalos de sus transgresiones, disipa sus tristezas y cambia su oscuridad en luz. Permíteles entrar en el jardín de la felicidad y límpialos con el agua purísima y concédeles que puedan contemplar tus resplandores sobre el más sublime monte. Muchas gracias, Fío. Si hay ¿Puedo alguno... decir algo? Sí, Sí, claro. ahorita se me estaba ocurriendo algo. Dede, cuando habló Fabio acerca de el duelo, y comencé a pensar en como tres estadios. Uno es es la aceptación y la negación. El duelo es esa aceptación y negación de las cosas ocurridas y no ocurridas. Cuando digo ocurridas o no ocurridas es entre las personas, digamos, por ejemplo, cuando hablamos de muerte, en eso estamos hablando de, digamos, de la persona que se muere y los que quedan vivos, ¿verdad? Este, ese tipo de aceptación y negación, yo creo que es la parte donde hay más dolor en nosotros y incertidumbre, como comentario. Y después, en realidad, la muerte es una transformación, es un cambio, como dice Bahá'u'lláh. Y que nosotros no conocemos lo que hay más allá, es el temor que nosotros tenemos. Lo que no hemos hecho y lo que deberíamos hacer. Son un montón de preguntas inconclusas que a veces quedan y que queda entre las familias, entre las personas. Después había otra cosa, bueno, cuando habló Fiorella, mi esposa, yo soy su esposo, habló del, del el deceso y no deceso de nuestro hijo o nuestra hija, o ¿verdad? Los pasados. Yo pienso que, digamos, por ejemplo, los niños, esos adolescentes, esos bebés, Dios le da una oportunidad de no sufrir sobre esta tierra. Porque nosotros, la forma en que nosotros nos limpiamos es por medio del dolor. Entonces, es necesario, no todo el tiempo, porque no todo el mundo lo va a vivenciar igual, pero el dolor para limpiarnos y para reflexionar acerca de lo que nos hicimos y lo que deberíamos haber hecho. Hay mucho más de qué hablar, pero no quiero quitar más tiempo, pero queda ahí en el aire otro día tal vez, porque es mucho,
Este tema es maravilloso, aunque para mucha gente es, uy, ¿cómo va a ser eso? Pero es maravilloso hablar de esto, porque nosotros necesitamos realmente tener una aceptación de que igual como nacemos, tenemos que morir. Y si, bueno, digamos morir, no tal como morir, sino una transformación a otro estadio. Eso es lo único que quería comentar. Claudia quería hablar, parece. Gracias. Claudia, ¿usted quería realizar alguna intervención? Claudia, el sonido, el micrófono. Ahora, ¿sí? Ajá. Perfecto, perfecto. Sí, no solamente, bueno, darles las gracias, ¿verdad? Qué tema más lindo. Y Jordan, que terminas hablando de transformación, yo creo que es como para mí en este tema hay dos palabras mágicas, o tres quizás. Una es transformación, otra es trascendencia y la otra es amor. Y escuchándoles, ¿verdad? A lo largo de, de toda esta conversación o conferencia, se me vienen cosas a la mente. Y desde el principio una fue, tú Jordan, que eres músico, tienes que haber conocido a Facundo Cabral, ese poeta, cantautor, trovador, todo junto, ¿verdad? Que ya falleció. Y fíjate tú que se me viene a la mente que en algún momento él pierde en un accidente aéreo a un concierto que él iba a tener, viaja su esposa y su baby y los pierde en un accidente aéreo. Entonces, él cuenta en algún momento que él sentía que se moría, su esposa y su bebé habían fallecido. Entonces, me da la idea que tenía amistad con la Madre Teresa Calcuta y ella le llama al teléfono en algún momento y él muriéndose, y seguramente ustedes tienen que haberlo leído, alguno de ustedes dice que ella le dice, ¿y ahora qué vas a hacer con el amor que te sobra? Fue la pregunta que ella le hizo. Nosotros siempre nos preguntamos cuando perdemos a algún ser querido o otra persona lo pierde, ¿qué vamos a hacer con el vacío? ¿Verdad? Y ve qué importante es lo que ella le preguntó a él, ¿qué vas a hacer con el amor que te sobra? ¿Dónde lo vas a poner? Entonces ella le dice, le invita a que vaya a sanar leprosos con ella. Entonces él va y él cuenta después, me fui un año con la Madre Teresa y ella me salvó. Es una historia muy linda, porque yo digo que este tema es como en toda la vida, es aquí, o vemos el vaso medio vacío o lo vemos medio lleno. Toda la vida con los matrimonios, como mamás, como padres, como hijos, como en el trabajo, toda la vida, la muerte, o vemos el vaso medio vacío o lo vemos medio lleno. Entonces, importante para verlo medio lleno es no solo no olvidar, sino que recordarnos a diario este asunto que aquí estamos de paso y que hay trascendencia. Es súper importante. Se me viene a la mente también de un amigo mío en Ciudad Colón que falleció años atrás y recuerdo que como a los 3 meses de él haber fallecido, un día me avisan del restaurante de mi papá que estaba la mamá de él con su, era el padrastro de Dani, él ya era un viejo, murió de un día para otro. Entonces me dicen que la Elia está ahí. Ella era una mujer muy, muy fuerte. Dani murió como de 40 y pico de años, si es que no 50. Bueno, entonces yo bajo y, ella era una mujer muy fuerte y me dice, Claudia, no puedo dejar de llorarlo. Entonces, y de sufrirle todos los días que estaba enloqueciendo. ¿Y saben qué me dijo Elia? Me dijo, nunca en mi vida había necesitado creer.
Fíjate que ella era atea. Y me dijo, nunca, y llorando me dijo, nunca había necesitado creer. ¿Cómo me gustaría creer como crees tú para aliviar el dolor? Porque no sé dónde encontrarme con la idea de Dani perdido, ¿cómo me entendés? Entonces, o sea, qué importante, es importante. Y ella decía, quisiera creer, nunca creí, no sé, y no puedo, no podía creer. O sea, por eso, importante quizás no olvidarnos de la trascendencia, no olvidarnos que esto ni empieza ni acaba acá. Mi hija, tengo una hija psicóloga que hace 5 días me decía, mamá, a raíz de mi otra hija, que el perro de la casa murió hace una semana. Y, y Fernanda, que es psicóloga, me dice, mamá, es importante que Antonio, que tiene 4 años, se le hable de la muerte para que reconozca al perro, ¿verdad? Como fallecido. Y le digo, no señora, quizás, espérate, Fabio, tú eres psicólogo, me da la idea, quizás me vas a reprender. Y yo a mi hija psicóloga le dije, no, yo hablo con mi nieto todos los días. Y le dije, Antonio, no le voy a hablar de muerte. Ella me dice, yo como psicóloga puedo decir que lo que él necesita es aceptar la muerte. Le digo, no, lo que yo quiero que él acepte como abuela es la trascendencia y la transformación. Entonces yo no voy a hablarle a mi nieto de muerte, voy a hablarle de transformación, voy a hablarle de un paso, claro, para nosotros es un mundo desconocido, pero es como yo asimilo esto que es muerte para mí es palabra como con principio y final, la trascendencia no, y así es como asimilo esto, a veces es un proceso, es parte de, es transformación, es qué sé yo. Entonces, eso, solamente eso, el amor, la trascendencia y qué más les fija, que para mí es importante, para mí, ¿verdad? Es algo muy subjetivo. Transformación. Y transformación, sí, son como palabras para mí muy, muy claves. Bueno, y agradecerles muchísimo, interesantísimo. Sí. Sí. Sí, bueno, les quería hacer un comentario, no sé si todavía hay tiempo. Sí, dice que sí. Bueno, es curioso, ¿verdad? Lo de la pandemia, a cada quien le agarra de diferente forma. Escuchaba a Némesis las reflexiones de qué le había llevado a ella a reflexionar a este tema. Y yo creo que inevitablemente por la situación, pues sí, ese es un tema que a todos se nos ha pasado por lo menos por la cabeza. O cuando salimos con las mascarillas y la lavadera de mano, inevitablemente estamos al lado de la muerte todos los días, ¿verdad? Entonces uno está con el tema más fresco, aunque en realidad es así todo el tiempo. Pero vivimos con una falsa ilusión del control y en esta situación pues se nos ha aclarado de que no es así, que no controlamos en realidad nada, pero para mí, más que preocuparme por la muerte, más bien me he preocupado más de cómo estoy viviendo la vida, porque incluso les voy a dar una frase, como hoy es el día de las frases, y les voy a dar una pruebita a ver si adivinan, que dice, aquí la tengo, por aquí dice, la vida es eso que pasa mientras estás tan ocupado haciendo planes, ¿verdad? Uh-huh. Y efectivamente, la vida se nos pasa, hicimos los planes y me preocupa más vivir cada momento de forma más consciente, porque tenemos esta pandemia que no nos hemos dado cuenta que se llama estrés, ¿verdad? En donde vivimos a la velocidad de la luz, en donde nos sobrecargamos, en donde nos comprometemos a muchas más cosas de las que en realidad podemos llevar y al final no quedamos bien con nadie y eso nos produce más enfermedad y no nos permite en realidad disfrutar lo que sí tenemos. Entonces, a mí me ha agarrado por el otro lado, que me ha preocupado más cómo estoy viviendo la vida y cómo la quiero vivir los años que me quieran regalar, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, voy a dejar que la muerte se encargue de ella misma, porque es imposible
poder prever cómo voy a morir, cuándo voy a morir, cómo voy a dejar todo. Entonces, es la misma forma de vivir la que nos tiene con esa ansiedad sobre la muerte, porque queremos controlar la muerte, y que si me van a llevar flores, y si me van a cremar o me van a enterrar, o sea, queremos controlarlo todo y hasta querer controlar lo que va a pasar después. Entonces, yo he estado como haciéndolo a la inversa, tratando de vivir diferente, porque confío de que eso me va a ayudar a trascender mi propia muerte, ¿no? O sea, si uno tiene una relación correcta con la vida, con las personas, con las cosas, con lo material, entonces va a ser más fácil dejarlas. Entonces, he estado como más preocupada en establecer esas relaciones correctas y cuando la muerte llegue, que ella solita se ocupe de ella misma, ¿verdad? Porque no es algo que yo pueda controlar. Me preocupa mucho más, como le digo, cómo estamos viviendo, con la ansiedad que todo el mundo anda, con la velocidad que todo el mundo anda. Bueno, Fabio sabe que el otro día le estuve hablando de cómo vivía mi abuelo en El Salvador y me estaba acordando cómo él se acostaba en la hamaca por horas, sin ningún apuro de si era 1 hora o eran 2, él se acostaba en su hamaca. Era un hombre sabio, ¿verdad? Porque había podido digerir la vida y cada vez que hablaba se le notaba de que la había vivido plenamente con conciencia. Entonces, era en realidad muy agradable poder hablar con él porque se daba a respetar sin gritar, se daba a respetar sin dar muchas órdenes y cosas así, sino simplemente hablaba y todo el mundo escuchaba. Y cuando el abuelo Juan hablaba, todo el mundo en silencio escuchando, y era porque era otra forma de vivir en realidad. Entonces a mí toda esta cuestión de la pandemia me ha dado esa nostalgia de cómo se nos va la vida y no la disfrutamos por esa ansiedad. Y en realidad la ansiedad viene de que uno quiere controlar las cosas y tiene esa falsa ilusión. Y en realidad les voy a regalar otra frase, a ver si me adivinaron la que les acabo de decir, porque no la dijo ningún maestro espiritual ni nada. Entonces, la vida es eso que pasa mientras están tan ocupados haciendo planes. John Lennon. John Lennon, Jordan, para que veas. Y hay otra que me ha gustado en esta Se reflexión. me olvidó esa. John Lennon, para que veas, según vos eras algún maestro budista o algo así. A él no le gusta ese grupo, no mentira. No, sí. Sí. Y la otra que me gusta mucho que dice, no puedes parar las olas, pero puedes sortear el viento, ¿verdad? Porque la ansiedad viene de que uno quiere controlar las olas y las olas son incontrolables. Lo único que puedes hacer es aprender a surfear para que cuando te venga la ola, pues sepas de qué lado entrarle, saber tener las estrategias para sortear la ola, como dicen, y que no te arrastre, pero eventualmente la muerte es parte de esas olas, llegará, y como llegaron todos los eventos en la vida, llegará también el evento de la muerte, ¿no? Pero yo tengo la confianza en Dios que la muerte se ocupará de ella misma, ¿verdad? Como se ocupó mi nacimiento y todos los eventos de la vida, ha habido una trascendencia detrás de ellos y la muerte no va a ser la excepción. Entonces, de verdad que mi preocupación mayor, por decir preocupación, por decir algo, ¿verdad? O lo que me tiene reflexionando o conmovida es vivir diferente. Me preocupa más esa vida a la velocidad de la luz que nos hemos implantado como algo normal y que en realidad no nos permite vivir con conciencia. Y que ese es otro tema, Fio, para la enseñanza Bahá'í, que es la conciencia, cómo vivir conscientemente, cómo despertar conciencia, cómo, ¿verdad? Yo creo que de la vez pasada lo hablamos un poco, pero yo creo que ese sería otro tema porque yo pienso que todo eso, pues al final ayuda también a la muerte, ¿verdad? Una muerte consciente, sin miedos, sabiendo que es parte de, y ojalá pues uno pueda llevar la muerte que le toque, ¿verdad? Bueno, eso era. Gracias. Clelia, con eso que acaba de mencionar, ¿verdad? De que se ha ocupado más en cómo va a vivir o cómo está viviendo, me acuerda un libro que se llama justamente El arte de morir.
que donde dice que esa reflexión, ¿verdad?, es gracias a que usted está, o bueno, consciente de que va a morir, de que no sabe cuándo, pero va a pasar, pero ya tiene esa conciencia de que no es un ser inmortal y que no va a vivir 200 años. Claro. Entonces, creo que es eso, ¿verdad? Y alguna de las frases ahí, o una decía que para saber vivir o para aprender a vivir, debemos primero saber morir. Y no tal vez morir como se habla así, ¿verdad? De muerte, sino es eso, vivir todos los días sabiendo que no sabemos si vamos a despertar mañana. Y no con miedo, ni con, ¿verdad? Sino de estar tranquilos con nosotros mismos y de acostarnos todos los días en paz. Y si nos da la vida la oportunidad de amanecer, pues amanecemos y felices y vivimos al máximo. Y si no, está bien, porque es natural, ¿verdad? Porque como usted dice, las cosas que no podemos controlar, pues no debemos por qué preocuparnos e intentar controlarlos. Yo creo que eso es un poco el egoísmo que tenemos como seres humanos, de creer que tenemos el control. Esa parte me llama muchísimo la atención y también he estado reflexionando mucho al respecto sobre eso, que los seres humanos creemos tener el control de todas las cosas y que queremos tener el control de nuestra vida. Sí. Y no es así, nunca lo va a ser, ¿verdad? Vemos cómo en cuestión de segundos el control del mundo entero se vino abajo. El control Entonces, se descontrola. sí, y que los planes que las personas tenían y que los empresarios, pérdidas multimillonarias, no fueron. Sí. Entonces ahí vemos lo frágiles que somos y que queda demasiado evidenciado que en realidad no podemos controlar nada, absolutamente nada. Entonces no, es eso, ¿verdad? Creo que aprender a vivir con más tranquilidad. Hasta me imaginé al abuelo en la hamaca por horas, ¿verdad? Qué dichoso. Que no nos tomamos el tiempo para hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, que uno hasta cierto punto uno puede manejar ciertas cosas. Por ejemplo, me diagnostican X enfermedad. Bueno, yo puedo optar si la manejo de cierta forma, si me hago mis tratamientos, si no me los hago. O sea, uno puede manejar ciertas situaciones y ojalá todos tengamos esa conciencia para ir tomando las decisiones y manejar hasta cierto punto las situaciones, pero controlar nada. Eso está claro. El hambre, el sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que uno no tiene. Existen y uno las toma como tal, la aceptación. Sí. Cómo usamos nuestro tiempo con eso del hambre, como el sueño, etcétera, etcétera, es nuestra garantía de sentirnos un poco mejor. Exacto, sí. Uh-huh. Sí. Me gustaría saber si tienen algún otro comentario. O si tienen... Yo quería decir algo. Sí. No encontré la cita, pero pensando en lo que dijo Claudia, que es un tema de perspectiva, ¿verdad? De ver el vaso, si lo vemos vacío, la mitad vacío o la mitad lleno. Y yo creo que la perspectiva la da nuestra formación espiritual, ¿verdad? No quisiera, o sea, entiendo muy bien lo que ustedes indican de que todo está en las manos de Dios, ¿verdad? Los seres humanos vivimos esta existencia. Hay una cita para seguir con la sintonía de Clelia. A ver de quién es esta cita. Es una broma, que dice que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. Es el proyecto Virtudes. Qué mala. Somos seres espirituales en una experiencia material, ¿verdad? Y si bien es cierto, no controlamos lo que está dentro del poder de Dios, Dios sí nos da nuestra vida para vivirla, ¿verdad? Olvídate, la cita la voy a buscar y se las voy a pasar porque la tengo en la computadora, pero es de Abdul Baha y hay un libro de Abdul Baha que se llama El Divino Arte de Vivir. Ahora Qué que lindo, Némesis, qué lindo nombre. divino, digamos, está el libro que dice, por eso me acordé de cómo morir, pero está el divino arte de vivir,
Y Abdul Baha, en esa cita que les prometo enviársela, espero ahorita, dice que vivir la vida es no ser causa de dolor para nadie, ayudar a los demás, ser justo, ayudar al necesitado, y describe un montón de acciones que es parte de saber vivir, pero es un arte divino. Entonces, de verdad, muchas gracias. No ser Y les prometo enviarles esa cita de Abdul Baha que acabo de parafrasear. difícil, ¿verdad? No ser causa de dolor para nadie. Sí, eso está. O sea, ya las Yo otras. creo que es importante no solo no ser causa de dolor, es importante intentar al menos ser causa de una mínima alegría para el resto. Yo creo que es importante. A veces tratamos de no molestar. Yo creo que es importante tratar de estar en la vida de los demás de algunas, o sea, todos tenemos necesidades de distintos tipos y siempre hay un aporte que podemos hacer, siempre, siempre. Algún acto solidario, como el Islam dice, hasta la sonrisa es un acto de caridad. Todos tenemos algo de caridad. ¿Verdad? Es importante dejar huella en las personas o en el mundo, pues. Sí, Sí. estaría. Ajá, el sobrinito. Sí, Yo que pasaron diría una huella, pero una huella positiva, ¿verdad? Exacto. Sí, Porque, exacto. sí, yo te entiendo, Carlos. Y sí hay huellas, a veces recordamos las huellas nefastas, ¿verdad? Porque nos causaron dolor. Abdul Baha dice, cuídese de nunca ser causa de dolor para ningún corazón, de nunca herir un corazón. Y cuando uno piensa en eso, de todos los días y a cada rato uno está en el límite sutil de eso, ¿verdad? Por muchas razones, porque estás preocupado, porque estás enfermo, lo que sea. Pero eso es parte del aprendizaje espiritual de vivir esta vida, vivirla bien para uno y los demás. Y no es siempre estar sonriendo y diciendo sí, es que ese es también el tema, ¿verdad? Exacto. Pero, porque sería genial, pero la realidad no es así, no es ser realista, menos cuando uno es papá, ¿verdad? Menos. pero vivir la vida es no ser causa de dolor. Se los voy a pasar porque realmente es una belleza, esa me encanta, la tenía puesta en el escritorio. Sí, se los prometo. Muy bien. Bueno, hoy sí ya es la hora del cafecito. Nemes, Muchas ya me gracias a antojó. todos. Sí, muchas gracias. Creo Gracias, que Marcel. ha sido un espacio muy bonito, ¿verdad? Es un súper tema que, como les digo, cada cosa que medio vimos un poquito, ¿verdad? Nos daría para hacer un conversatorio completo, ¿verdad? Ojalá podamos seguir teniendo estos espacios que creo que son muy, muy importantes, muy necesarios, que se dan pocas veces, ¿verdad? Porque son temas que no se tratan así como que a diario. Y entonces creo que muchas gracias por el espacio, por estar hoy acá con nosotros, por compartir sus ideas también, sus pensamientos. Y bueno, qué mejor forma de despedir la muerte que con ¿verdad? Aquí, que está en plena vida. Ahora lo pensé. Gracias. Mil gracias por la invitación. Gracias, Jordan. Ay, gracias. Qué Hasta lindo. luego. Gracias. A todos. Chao. Diga adiós, bebé. Muchísimas gracias. Diga adiós. Okay. Diga adiós, Adiós. adiós.